íbamos a venir con una linda historia para por allí hablar y meternos en lo que es el Día del Padre mañana. Estamos en línea con Pablo Baldo. ¿Quién es Pablo Baldo? Es un profe de vóley del 9 de Freire y que, bueno, él nos va a comentar esta linda historia que, bueno, yo la verdad, recién charlando un poquito fuera de micrófono, bueno, esto ya viene de un tiempo, más allá que por ahí salió a la luz el año pasado, en los últimos meses, de cómo conoció o cómo se reencontró con su hija a través del vóley, a través del deporte. Pablo, ¿cómo andás? Buen día, Sebastián te saluda. Buen día, ¿todo bien? Buen día, Sebastián, un saludo para vos y para toda tu audiencia. Mucho Bien. gusto, la verdad. El gusto también es mío. Bueno, Pablo, recién charlaba un poco fuera de micrófono y bueno, y la idea era hablar un poco, ¿no? De esta hermosa historia tuya, tu hija, el deporte, el vóley de por medio. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Para que también nos cuentes y le cuentes a los oyentes, digo, reencontrarte a través del deporte con tu hija. Bueno, yo siempre digo esto, que gracias al vóley yo recuperé a mi hija, ¿no es cierto? Yo tuve una hija en el año 90 y bueno, fue digamos, esa nenita se dio en adopción. Yo había perdido el contacto por completo con mi hija, ¿no es cierto? Y bueno, ella practicó, gracias a Dios, el mismo deporte que hacía yo. Y en el año 2009, 2008-2009, ella viene ¿no es cierto?, a Freire a jugar una liga nacional. Perdón, 2007-2008. Y bueno, ahí empieza un poco la historia mía. Yo confecciono una planilla donde figuran sus datos, ¿no es cierto?, nombre y apellido, pero lo que más me interesaba sobre todo era lo que yo sabía, que era la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Y bueno, y también me reflejó un poco es que dentro de esa planilla, dentro de esa ficha, había una foto 4x4, que bueno, yo cuando la vi era, fue mi primera intuición de padre, que Julia era mi hija. Bueno, con el tiempo, ¿no es cierto?, a la noche nos encontramos con los otros entrenadores y yo le confirmo un poco, le cuento un poco la historia, porque la verdad que en todo Freire casi nadie sabía, muy poca gente sabía de mi historia de vida. Y los dos entrenadores, no me voy a olvidar nunca la cara que pusieron, diciendo que Julia era adoptada, ¿no es cierto? Y bueno, y empezamos a hacer nuestras averiguaciones, yo me puse en contacto un poco, nos pusimos a averiguar un poco toda la historia, y bueno, después coincidió, ¿no es cierto?, que Julia era mi hija, y la verdad que si había algo, yo hasta ese momento no había podido ser papá, ¿no es cierto? No, después ahora tengo un varoncito de 3 años, y la verdad que era un complemento a mi vida que realmente me faltaba. Bien. Y bueno, esa es un poco la historia de vida. Bien. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, tenemos el contacto, hasta anoche estuvimos hablando precisamente de algunas cosas. Siempre tenemos un poco una charla, un poco una mezcla, ¿no es cierto?, de padre a hija y de entrenador a entrenador. Ella en este momento ha dejado de jugar al vóley por una cuestión física, ¿no es cierto?, un problema en una rodilla, y ahora es entrenadora, ¿no es cierto?, de vóley. Bien, o sea que vos, o sea, tuviste una hija que había sido dada en adopción, vos eso sabías que había sido dada en adopción, pero habías perdido el contacto y después con el tiempo, gracias al vóley, gracias a que vos haces planillas, pudiste lograr dar con ella. Así es, yo pierdo el contacto, ¿no es cierto?, cuando a mí me comunican, ¿no es cierto?, de que bueno, ella había sido dada en adopción, y bueno, yo la busqué en su tiempo, al comienzo o sea, que había nacido, y que yo me entero 6 meses después, ¿no es cierto?, que eso sucede.
yo no sabía que la mamá había quedado embarazada, bueno, una historia larga. Yo me fui a jugar al vóley a Córdoba y perdí el contacto con la mamá, ¿no es cierto?, de mi hija, de Julia, y entonces me entero recién a noviembre, diciembre del 90, cuando yo vuelvo otra vez a Paquita. Yo me había ido a jugar al vóley profesionalmente a Córdoba, entonces perdemos el contacto. Bien. ¿Y cómo fue? Vos empezaste a dudar y demás, y cuando decís, bueno, sí, es mi hija, ¿qué se te cruzó en ese momento? En la mente, ¿y cómo fuiste a decírselo? ¿Cómo fue ese reencuentro? Y mirá, nosotros pasó un tiempo, la verdad que pasó un tiempo desde cuando empezamos a dudar. Yo empecé a dudar, ¿no es cierto?, cuando confecciono la planilla, después a la noche cuando yo se lo informo a mis compañeros, mis entrenadores, y ellos me dicen que es adoptada. Ahí yo creo que si vos me hubieses dicho, firmar una planilla, firmar una hoja que es tu hija, yo lo hubiese firmado, porque bueno, no sé, era una intuición que yo en ese momento tenía. Y después pasó un cierto tiempo, pasaron un par de meses, fuimos preparándola con una piba, una psicóloga, y bueno, no era fácil, ¿no es cierto?, decirle. Nosotros tampoco teníamos la certeza al 100%, ¿no es cierto?, que Julia era digamos, mi hija. Entonces, bueno, lo preparamos hasta que llegó el momento. Ella, Julia, cuenta en la historia, ¿no es cierto?, cuando lo narra en la nota, que lo recibe la información cuando ella estaba jugando en la selección argentina en el CENAR, en Buenos Aires, porque fue jugadora de vóley de selección, ¿no es cierto? Y bueno, ella cuenta que no sabía qué hacer, si reír, si llorar, un poco una sensación de todo. Y bueno, cuando se lo decimos y confirmamos, ¿no es cierto?, el nombre de la mamá biológica, entonces ella agarra el teléfono y después hablamos, no sé, hemos hablado, no me acuerdo en ese momento, pero decirte una hora. Lo primero que me acuerdo fue el reclamo de que por qué no me lo había dicho antes, o sea, por qué yo no se lo había dicho antes, pero bueno, era un tiempo, ella dudaba de muchas cosas, yo tenía una buena relación con ella y le hacía regalos de camisetas de Freire, bueno, otras cosas. Entonces ella empezó a atar cabos, como diciendo por qué pasaba esto con el Paco, y bueno, y después cuando sucedió todo esto se dio cuenta de muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, uno ve la foto que estamos viendo acá también en la tele, que son muy, muy parecidos, pero digo, también por allí me leía la otra vez la nota que te hacían que, bueno, por ahí muchos también te hacían dudar porque, bueno, eran hasta muy parecidas físicamente y la cara con vos. Es que ahí no sé si qué foto estás viendo, pero Julia, hasta en el 2009 ya se hace una cirugía de nariz. Julia tenía, bueno, mi nariz no es de las muy virtuosa, y Julia tenía una nariz muy parecida a la mía. Bueno, en un hombre es simple para llevarla, pero en una mujer, bueno, es distinto. Y siempre nosotros la cargábamos, le decíamos cosas, y bueno, físicamente, bueno, Julia tiene 1,88 m, yo mido 2 metros, o sea, la forma de caminar, yo me acuerdo que nosotros teníamos un sistema de análisis de jugadoras y lo grabábamos, partíamos la pantalla en la mitad, y yo me acuerdo que grabábamos al equipo en las entradas en calor, la parte física, y comparamos, me puse yo de un lado caminando yendo para atrás, y ella caminando también yendo para atrás, y era increíble la similitud, la forma, cómo bajaba el hombro, era una cosa de loco. Y después, o sea, el tipo que lo hacía, que era un estadista de San Francisco, y se cagaba de risa como diciendo, no puede ser pero tan iguales. Estamos charlando con Pablo Baldo, profe del 9 de Freire, que bueno, a través del deporte y del vóley se pudo reencontrar con su hija. Pablo, digo, y vos ya sabiendo internamente que era tu hija, más allá que faltaba quizás confirmarlo o decírselo, ¿cómo hiciste, digo, para aguantar? Más allá que vos decías que por ahí le hacías regalos indirectamente, digo, pero ¿cómo hacías para aguantar y no decírselo? Y mira, yo me preparé también, me preparé internamente, porque
o sea, ahora la historia tuvo un final feliz. ¿Qué pasaba que si la historia no tenía el final Claro. feliz? O sea, ¿qué pasaba que si yo le preguntaba a ella o la mamá adoptiva o los padres adoptivos, ¿no es cierto? Si eran la mamá, o sea, si mi novia en ese momento no era la mamá. ¿Qué pasaba? O sea, yo me tuve que preparar, la verdad, muy bien. Me asesoré, o sea, tuve charlas con una psicóloga. Te digo más, la persona que habló con Julia la preparó también. En ese momento no existían redes sociales, ¿viste? Cuando se dio la adopción. Ahora Julia hablaba por Messenger con con la persona que la fue digamos, presentando a la mamá biológica. Entonces hicimos un poco un trabajo de hormiga, porque para mí no era fácil, ¿viste? No era algo simple decirle a una niña, en realidad, que tenía 17, 18 años, de que los posibles padres biológicos podían ser tal y tal, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, después de ese llamado telefónico que duró 1 hora, de preguntas y demás, el primer reencuentro, ¿cómo fue? Muy, muy lindo. Yo siempre digo esto, para mí fue muy natural. ¿Por qué natural? Por la relación que nosotros teníamos. Yo tenía una muy buena relación jugador-entrenador, ¿viste? Entonces éramos, qué sé yo, había, no sé si decirte afinidad, porque yo como entrenador soy bastante rompeguinda. Quien me conoce, ¿viste? Tengo bastante exigencia y tengo una cierta distancia sobre el jugador. Es muy, muy difícil de llegar a mí, ¿viste? Entonces, yo siempre mantuve una distancia. Lo que sí que con Julia tenía más afinidad. No sé que después a la larga descubrimos esta situación, ¿no es cierto? Pero bueno, esas cosas del destino que hicieron que es como que si nos uniéramos sin haber sabido qué es lo que pasaba. Claro. Bueno, por todo esto, digo, quizás ella perdió de vos y vos de ella, la parte del crecimiento, de la niñez, de la infancia, pero bueno, qué lindo poder reencontrarte y tener a tu hija. No, oye, para mí no hay dinero que no hay, o sea, esto es no sé cómo puedo explicártelo. Yo siempre digo ese aire puro dentro de un smog. Esto es hermoso vivirlo. Siempre recomiendo esto para las personas que están buscando seres queridos. Nunca dejen de buscar, porque yo, a pesar de que, bueno, en el primer momento no se me dio, ¿no es cierto? Yo seguí con mi ilusión interna, o sea, no sé, algo me decía que yo iba a volver a ver a mi hija. Claro, exactamente. Y hoy Cuando yo descubro a Julia, no tenía la criatura que hoy tengo, el varoncito que hoy tengo de 3 años máximo. Y bueno, entonces... sí, Pablo, por ahí se entrecorta un poco tu hijo, Ahí está. yo creo que sea el momento que sea de tu vida, te llena, te pone pleno, te pone feliz, ¿no? A mí particularmente me sucedió eso. Bien. ¿Y cómo fue, Pablo, ese primer día del padre? Porque como decíamos por ahí, el día del padre, el día de la madre debe ser siempre, pero bueno, ese primer día del padre con Julia. Mucha ansiedad. Yo tenía mucha ansiedad en ese momento, bueno, Julia el primer día lo pasa con su papá adoptivo, ¿no es cierto?, con su familia adoptiva, y bueno, y ella siempre cuenta en la nota que me escribió un mensaje a mí para el Día del Padre, y lo escribió, dice que 4 o 5 veces, de las veces que se acuerda, dice, porque lo escribía, lo borraba, lo escribía, lo borraba, lo escribía, lo borraba. Entonces, bueno, esas cosas, qué sé yo, para mí fueron, cuando yo recibí ese mensaje,
fue algo, no sé, fue mi primera vez, mi primer día que yo recibí un mensaje del Día del Padre, exclusivo para mí, o sea, exclusivo para el Día del Padre. Yo creo que no debe haber sensación más bella de que tu hijo, yo es como si tuviese tenido un niño de 3 años, 4 años y te digo, feliz día papá. Para mí me sucedía algo parecido, era algo nuevo, algo distinto, algo, no sé. Yo siempre digo, es tocar el cielo con las manos cuando leí ese mensaje. Claro, digo, porque, claro, es cierto, digo, Julia, ya te digo, tenía una familia que fue la que la adoptó, digo, y hasta ese momento tenía ese papá y esa mamá, y digo, después apareciste y apareció esta historia. Todo. Yo siempre digo una cosa, tengo contacto, ¿no es cierto?, con los padres adoptivos. Yo creo que si había un lugar en el mundo donde poderse criar Julia en su vida, era esa familia. La felicidad que tenía Julia, que tuvo Julia de niña, de chiquita, ¿no es cierto?, ella siempre se lo agradece. Y Julia dice que es como que nosotros, como que su familia se agrandó. Esa es la palabra justa, como que su familia se agrandó. Tiene una nueva abuela, tiene una nueva tía, tiene otro padre, otra madre, o sea, esas cosas fueron cosas que se le agregaron a su vida, no es que porque llegó uno se fue el otro, no. Entonces para mí son cosas que no se pueden describir con palabras, son alegrías que vos se llevan muy dentro, muy dentro. Y a partir de ese momento hasta ahora, digo, ¿cómo es la relación, digo, con tu hija? No, bueno, nosotros tenemos, ella en este momento siguió viviendo en Santa Fe, se recibió tesis, ¿no es cierto?, de psicología, ya está trabajando, ya tiene su vida ya, no sé si digo hecha, pero tiene toda su profesión, su trabajo y todo eso. Yo nunca jamás le pedí que venga a vivir junto conmigo. Ella ya tiene su vida. Yo cuando voy a Santa Fe vamos a visitarlo. Hoy la tecnología de lo que es WhatsApp y todo eso tenemos. Podemos tener una comunicación muy fluida. Nos llevamos en torneos, hemos jugado en contra como los dos entrenadores. Entonces cosas, me sucedieron cosas desde el año 2009, que fue donde se detectó se blanqueó toda la situación de la adopción y todo eso, del encuentro, y me sucedieron cosas muy lindas. Yo la he visto jugar torneos de beach volley. Ella primero jugó indoor y después terminó jugando beach. Estuvo en su momento difícil también, cuando ella deja de jugar al vóley por una cuestión de la rodilla, que ya no lo aguantaba más, tuvo problemas, se le cortaron los ligamentos y eso, el que hizo deporte alguna vez sabe que es una cosa muy complicada. Y no tuvo que dejar de jugar al vóley muy joven, cuando en su mejor momento de esplendor como jugadora realmente. Así que son momentos. Yo he vivido momentos, la verdad, que en estos tiempos, ¿cómo te puedo explicar? Que jamás pensé en mi vida que lo podía vivir, jamás. Bien. Bueno, y aparte digo, esa familia que se agrandó de ella, también digo, se agrandó de vos. Digo, ¿qué dice tu obviamente también tu familia? También tenías un hijo, digo, del reencuentro con ella. Muy feliz, muy feliz. Mi familia muy feliz. Julia ya ha venido a mi casa varias veces. Tiene muy buena relación con mi mamá. Yo no tengo más mi padre ha fallecido, ¿no es cierto? Y tengo una hermana, y ella es como que, como te decía antes, ha agregado una familia a su vida. Se comunica, hemos ido a pasear a Miramar, hemos ido a pasear a lugares donde
o sea, hemos convivido como si fuéramos familia. Ella, con mi mamá, que, o sea, con la abuela tiene una relación muy fluida. Hasta a mí me sorprende realmente, porque bueno, lo pone muy feliz, y le mando mensajes, manda cosas, o sea, yo creo que ella también encontró en nosotros a ver cómo te puedo explicar, un condimento especial para su vida. Tampoco nunca se esperaba. Ella, cuando le preguntan, ella estaba muy bien con su familia adoptiva, Claro. muy bien con su familia adoptiva, porque hay niños, viste, o niñas que buscan realmente los padres biológicos porque, bueno, tienen una situación distinta o no tan buena con los padres adoptivos. En cambio Julia no, Julia tenía una familia, la familia adoptiva, tremendo, pero muy buena gente en todo, pero en todo sentido. Bien. Pablo, ya para agradecerte, bueno, digo, lo que es el destino, ¿no? Porque quizás, por más que vos buscabas, si vos no eras profe de vóley y ella no jugaba al vóley, quizás los cabos no se iban a unir nunca. Yo siempre digo que a mí el vóley, aparte de ser mi vida como entrenador, yo tengo 30 años de entrenador de vóley, a mí el vóley me devolvió mi hija, o sea, simple y sencillamente, porque, bueno, la historia es un poco más larga también, porque a Julia no le gustaba jugar al vóley, la mamá adoptiva la llevó, insistió. No, ella jugaba en Santa Fe, en Villadora, tenía un técnico muy querido nuestro, que Combes, que fue uno de mis formadores también como entrenador. Y bueno, todo, yo siempre digo, se alinearon los astros realmente, porque después de ella venir a Freire a jugar como refuerzo del Liga Nacional, o sea, si yo seguía en Villadora, yo tampoco la hubiese detectado en una planilla, o sea, se alinearon los astros realmente como para que se diera el encuentro entre padre e hijo. Bien, y como vos decías, afortunadamente todo con final feliz, así que bueno, gracias por compartir esta historia, aparte justo mañana se viene un nuevo Día del Padre. Mañana, ¿cómo lo vas a pasar, Pablo? ¿Dónde y cuándo y cómo? Bueno, lamentablemente que por esta porquería de pandemia, no, la idea mía era ir a Santa Fe. Yo viajo seguido cuando se podía hacer. O sea, la idea mía, siempre nosotros íbamos a almorzar. Ella pasaba en un momento con su padre adoptivo y tenía mi tiempo conmigo, pero bueno, hoy por hoy es imposible, ¿no es cierto? Así que lo vamos a dejar para más adelante, para cuando se pueda. Pero sí, la verdad que nosotros nos juntábamos. Yo soy mucho de ir a Santa Fe por una cuestión, y también cuando los dos dirigíamos, bueno, nos hemos encontrado en muchos torneos, entonces nos podíamos ver y todo eso. Así ahora a cuidarse y a cosas, porque la verdad que esto es complicado. Exactamente, bueno, pero mañana tenés a tu hijito con vos. Sí, es un aparato, Máximo. Máximo llegó a mi vida, bueno, yo en realidad ya tengo 51 años y bueno, ya era una persona grande en ese momento, 47 años cuando lo tuve, pero yo siempre digo que es un regalo del cielo. Que sé yo, como te digo, si Julia fue aire puro, Máximo es aire puro al cuadrado. Es la alegría, es mi gran debilidad. Cuando él se dé cuenta, va a ser un grave problema. Muy bien. Pablo, digo, además de todo esto, digo, gracias por contarlo o por volver a contarlo, porque digo, ya esto, digo, ha salido en su tiempo en las redes sociales, en varios lados, y digo, gracias por volver a contarlo y dejar este lindo mensaje para todos los papás en el día de mañana. Así que bueno, felicitarte por tu historia que terminó con final feliz y bueno, estamos en contacto y bueno, que la pases lindo en el día de mañana. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por dejarme contar un poco su historia. Y siempre nosotros dejamos este mensaje con Julia. El que esté buscando, no deje de buscar, realmente, porque la felicidad y la alegría que genera encontrar seres queridos, no hay dinero en el mundo que le pague.
Nada más y muchísimas gracias y feliz Día del Padre para todos los padres. Bueno, mañana quizás, no sé si vas a recibir otro mensaje como fue aquel en ese momento, sino ya ahora es llamada, videollamada y demás. Sí, sí. Hoy la tecnología supera todos los momentos de esos años atrás, ¿no es cierto? Bien. Pablo, gracias y bueno, feliz día para mañana. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Dale. Chau, chau. Allí pasaba Pablo Baldo, más conocido como Paco.